poder estar nuevamente aquí reunidos. Hoy vamos a compartir un tema que me estuvieron pidiendo que repitiera y pues el Señor así lo quiso y pues aquí estamos, hermanos, dispuestos a compartir de lo que el Señor nos da. Pero antes vamos a orar y vamos a ponernos en sus manos para que esta transmisión sea de bendición, que podamos retener lo que el Señor quiere que retengamos, para que podamos ir creciendo juntos y alcanzando la madurez que el Señor quiere que todos tengamos. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque en cada enseñanza, en cada transmisión, tú nos bendices, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, por el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te alabamos, mi Rey, y te bendecimos y te pedimos que en esta noche tú puedas transmitirnos el sentido de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vamos a hablar entonces del poder de la influencia con la que Dios ha capacitado a todos los seres humanos. Es bien importante que nosotros sepamos, en primer lugar, qué significa influencia, qué tipo de influencia nosotros hemos recibido y qué tipo de influencia estamos transmitiendo nosotros a los demás, tanto negativa como positiva, y, y que nosotros podamos evaluar qué influencia está arraigada realmente en nosotros, porque si hay una influencia negativa que está arraigada, el poder del Espíritu Santo nos la puede mostrar y nos la puede arrancar. Muy bien, vamos a ver entonces qué es la influencia. Y la influencia, el diccionario la define como un poder, el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Cuando alguien ejerce una influencia poderosa, los demás pueden llegar a cambiar su estilo de vida, su manera de pensar a causa de la influencia que está recibiendo. Por ejemplo, el entrenador dice tiene una gran influencia sobre la mayor parte de sus jugadores. También dice que es un efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otra. Por ejemplo, la influencia de la contaminación en el agujero de la capa de ozono de la atmósfera. Entonces, todos ejercemos influencia en la vida de otros. Querramos o no querramos, es algo innato, es algo con lo que Dios capacitó a la humanidad, ¿verdad? Con un poder de influencia. Entonces, podemos influir para bien o podemos influir para mal. Los padres sobre los hijos, los adultos sobre los más jóvenes, los maestros sobre sus alumnos ejercen una gran influencia. Los famosos sobre sus seguidores. Un famoso se corta el pelo de tal forma y las personas lo admiran y usted empieza a ver un montón de jóvenes con el mismo corte de pelo porque ejerció su poder de influencia sobre sus seguidores, ¿verdad? Los pastores también ejercen influencia sobre su congregación. Y así podríamos enumerar muchísimas personas, figuras de autoridad, ídolos de la farándula que ejercen influencia sobre otros. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de influencia hemos recibido durante toda nuestra vida? ¿Y quién ejerce el mayor poder de influencia sobre nuestra vida en este momento? Porque esa influencia que nosotros estamos recibiendo es la que nosotros estamos ejerciendo. Entonces, existen básicamente dos tipos de personas en cuanto al tipo de influencia que generan. Los que influencian para bien
o los que influencian para mal. No hay otra forma, no existe un camino medio, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que llegar a entender qué tipo de influenciadores somos y cómo influenciamos. La Biblia habla acerca de ese poder de la influencia. Y note lo que nos dice Mateo en el capítulo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Miren, tanto la sal como la luz tienen un llamado poderoso a ejercer influencia. Y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sigamos leyendo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La razón principal por la que Dios nos ha capacitado con ese poder de influencia es para que la influencia que nosotros ejercemos sobre otros glorifique al Padre, glorifique al Señor en todo sentido, ¿verdad? En el momento en que el Señor declara que somos luz, ¿para qué nos capacita? Para iluminar, para ser una buena influencia y que su nombre sea exaltado y sea glorificado a través de nuestra vida. Pero para que seamos una buena influencia, nosotros tenemos que deshacernos de cualquier mala influencia que haya marcado nuestra vida, que haya marcado nuestra forma de ser en el pasado y que de alguna manera contradice la palabra de Dios. Todos recibimos una influencia poderosa en el pasado y a veces estamos con costumbres arraigadas en el corazón que las recibimos por influencia de alguien, pero que no son correctas y no son precisamente la influencia de la palabra de Dios. La primera influencia, la influencia primaria, es la familia. La influencia más fuerte es la que nosotros recibimos de nuestros padres. Recordémonos que es la primer figura de autoridad con la que nosotros tenemos contacto, ¿verdad? O si no son nuestros padres, son las personas que nos criaron. Pero nosotros nos vamos a encontrar a nosotros mismos con rasgos, con dichos, con actitudes, a lo mejor ni nos gustaban, pero las estamos repitiendo porque la influencia fue muy fuerte y se arraigó no solo en nuestro corazón, sino también en nuestra mente y eso dirige muchas de nuestras actitudes. Entonces, si las personas que nos criaron, ya sea padres, abuelos, tíos o personas que nos adoptaron, no provenían, no estaban ellos bajo la influencia de la palabra de Dios, segurísimo que tenemos cosas que romper. Tenemos que romper con esa influencia que se arraigó en nuestra mente y corazón y que no nos permite vivir plenamente influenciados por la palabra del Señor. En Lucas capítulo 11, verso 11, el Señor hace una pregunta y dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Mire, esa es una pregunta para meditar en este tiempo. Porque dice, ¿qué padre de vosotros en vez de pan le dará una piedra? Si nosotros vemos este pasaje en términos espirituales,
El pan equivale al alimento, espiritualmente a la palabra, pero dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, o sea, le pide la palabra, le dará una piedra? Y eso tiene un significado bastante peculiar porque el Señor está dando por sentado que ningún padre que ama a su hijo le daría una piedra en lugar del pan. Sin embargo, nosotros posiblemente recibimos piedras en vez de pan, porque cuando las personas no están bajo la influencia del Señor, bajo la influencia de la palabra, la Biblia es clara y dice el apóstol Juan que el mundo entero está bajo el maligno. La influencia que el enemigo tiene sobre el mundo es poderosa. Es algo que se arraiga en el corazón y vamos a ver el significado bíblico de dar una piedra. La piedra en los tiempos bíblicos, cuando la Biblia habla de piedras, la piedra era un instrumento de juicio. Se apedreaba a todo aquel que a juicio de los sacerdotes quebrantaba la ley de una manera tremenda, ¿verdad? Lamentablemente, muchos de nosotros y muchas personas antes de conocer el pan, nuestros padres nos dieron la piedra. ¿Cómo así? Pues cuando en la casa se escuchaba hacerle juicio a todas las personas, esa costumbre, esa piedra se arraigó. Muchos de nosotros no recibimos el pan de la palabra, pero sí oíamos la crítica, oíamos el juicio que emitían nuestros padres contra el gobierno, contra autoridades, contra familia, contra amigos, a puerta cerrada. Pero eso se fue arraigando y hay personas que tienen por costumbre juzgar a los demás porque sus papás no les dieron pan, sino que lamentablemente les dieron piedra, ¿verdad? Entonces, cuando hay crítica, condenación, desaprobación eh, y contienda, miren, ese señalamiento, aún entre los dos papás, que a veces si se han separado, quieren ganar adeptos y comienza, vieras lo que me hizo tu papá, me hizo esto y esto y esto, o vieras lo que me hizo tu mamá. Y están en esa confrontación, lo que le están dando a sus hijos es piedra en lugar de pan. Y tenemos que analizarnos qué estamos dando nosotros a nuestros hijos. ¿Le estamos realmente dando pan o le estamos dando piedra, verdad? De las primeras cosas que el Señor quiere hacer con su viña es despedregarla. Y hablábamos el domingo cómo estamos llenos de argumentos, el montón de piedras que se han sembrado en nuestro corazón. Notemos la parábola de la viña que habla, de la cual habla el Señor en Isaías capítulo 5, verso 2. Dice que él había trabajado su viña y dice de las primeras cosas que había hecho y se la había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Por otro lado, Marcos 4:5 nos dice, hablando de la parábola del sembrador, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. En la explicación de esta parábola quiero que notemos lo que dice Jesús. Y dice en el versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Para que nosotros podamos ser una buena influencia, tenemos que romper con esa mala influencia que tuvimos desde niños. Todas las piedras que recibimos en vez de pan
tienen que ser desarraigadas para que podamos dar mucho fruto, para que cumplamos el propósito de Dios de ejercer una influencia poderosa eh, sobre otras personas, una influencia que glorifique su nombre. Nosotros mismos tenemos que deshacernos de todas aquellas cosas que se arraigaron, esas piedras que quedaron en lo profundo, y cuando llega la raíz de la nueva semilla, topa con la piedra. Y entonces dice que como no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, obvio, cuando viene la prueba, la tribulación, la persecución, las personas tropiezan, ¿verdad? Entonces, el otro ejemplo que nos da el Señor es el que en vez de un pescado le dará una serpiente. Mire qué cosa más tremenda. Una de las necesidades básicas de las personas, y a eso se refiere, y que es obligación de los padres dar, es el pescado. El niño le dice, le pide un pescado y en vez de eso le da una serpiente. Vamos a ver que en el griego antiguo la palabra pez se dice ictis. Por ese motivo los creyentes en Cristo empezaron a usar esta palabra como una forma de acróstico. Usaban esa palabra ictis y vamos a ver lo que realmente significa, porque ellos formaban una confesión escondida para no ser descubiertos. Recuérdense que ellos eran perseguidos a causa de la palabra. Pero entonces, esta confesión de fe, que hoy en día sigue siendo de gran valor para el pueblo de Dios, tiene un significado, el pescado, y vamos a ver. La I significaba entre los discípulos de la iglesia primitiva Jesús, ¿verdad? La che, que es ich, Christus, Cristo, Jesús, Cristo. La TH, Teu, que es Dios. La Y, Ios, Hijo. Y la S, Soter, Salvador. Entonces, el pescado en la iglesia primitiva significaba Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, esa expresión Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, es lo que es una necesidad básica para los niños, es lo que el padre está llamado a hacer, ¿verdad? A darles el pescado, a darles conocimiento de Cristo. Pero espiritualmente también tiene un significado. Lo que dice que en vez de darles pescado, ¿quién en vez de darle pescado le daría una serpiente? Y muchos de nosotros, en vez del pescado, nos dieron serpiente. Y la serpiente es símbolo de veneno, es símbolo de peligro, es símbolo de muerte. Y aquí vemos que muchos han recibido, en vez de conocimiento de Cristo, primeramente veneno mortal que invadió su alma por enseñanzas de orgullo, de soberbia, por su posición social o económica, por su belleza o por su inteligencia, y o simplemente, ¿verdad? Por orgullo, nunca reconocer que se equivocaron. Hoy es más común que nosotros aprendamos a bajar la cabeza cuando nos equivocamos delante de nuestros hijos, pero en la antigüedad eso era imposible. Pero mamá, eso no es así porque lo digo yo y así es y punto, o el papá, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros recibimos el veneno de la discriminación racial. Y no solo racial, sino de todos, porque nadie hace las cosas mejor que como yo las hago, ¿verdad? O simplemente no te juntes con esa chusma como esa serie tan famosa de la televisión, ¿verdad?
recibimos veneno de mentira, vivimos la mentira en la casa, vivimos la hipocresía, vivimos los celos, los gritos, todo lo que el enemigo ministra en una casa cuando está ejerciendo su poder de influencia bajo la cual está todo el mundo, ¿verdad? Es veneno y es mortal. Y muchas personas están en muerte espiritual a causa de que sus padres, en vez del conocimiento de Cristo, sembraron en sus corazones, ejercieron una influencia poderosa de veneno, en vez de lo que debieran haber compartido. Ese veneno, fíjense que se queda impregnado en la sangre y tiene que salir para que nosotros podamos dejar de estar cayendo en ese pecado de orgullo, de soberbia, en el que vez tras vez, aunque nos arrepentimos, pedimos perdón, volvemos a caer. Y el Señor quiere un pueblo santo, un pueblo que conozca a su Dios, porque dice la palabra que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y nosotros muchas veces ni nos esforzamos ni actuamos porque no tenemos un pleno conocimiento de Dios a causa de esa influencia, de ese veneno que se quedó impregnado en nuestra carne, en nuestra sangre y, y en nuestros huesos, ¿verdad? En el versículo 12 de lo que estamos estudiando, la otra pregunta es, ¿o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y aquí volvemos a la simbología. ¿Qué significa un huevo? Pues un huevo significa la esperanza de vida. Cuando la gallina está empollando, ella tiene la esperanza de que todos esos huevos van a reventar y de ahí va a salir un pollito, ¿verdad? Una nueva vida. Entonces un huevo generalmente las aves lo cuidan con esmero, ¿verdad? Esas madres son abnegadas, están ahí echaditas hasta que sale sus polluelos, ¿verdad? Y en algunos casos, como los pingüinos, por el padre, ¿verdad? Hasta que nace el polluelo. En esta figura metafórica, pedir un huevo es demandar cuidado, atención, ternura, vigilancia. Miren, las gallinas, que son buenas mamás, cuidan esos huevos impresionantemente. Ahí se están cuidando y están pendientes y vigilando que no se vayan a quebrar, que tengan la temperatura correcta, que no se vaya a acercar un depredador a comerse los huevos, ¿verdad? ¿Y qué significará entonces dar un escorpión en vez de huevo? Que esto también tiene una simbología hermosa. Y aquí vemos que el escorpión representa ataques por la espalda. El escorpión ataca con la cola, traiciones. Y el veneno del escorpión paraliza y puede llegar a matar, según el tamaño y la clase de escorpión, ¿verdad? Entonces, cuando un padre o una madre abandonan a sus hijos o simplemente se desentienden del cuidado de ellos, por sus propios intereses, ¿verdad? A veces por andar en el vicio ni se acuerdan de los hijos, o por adulterios, o por múltiples ocupaciones, o simplemente por egoísmo y querer estar entretenidos y salir de aquí, yo estoy viendo tele, no me hables, no me molestes, ¿verdad? O estoy leyendo mi libro o mi revista o etcétera. Cuando los padres por cosas secundarias como puede ser un deporte, una actividad de distracción, desatienden a sus hijos, en realidad los están traicionando, porque el cuidado primario tiene que venir de los padres, ¿verdad? Y a veces el propio padre o la propia madre abusan físicamente de sus hijos solo porque están enojados, ¿verdad? Hay gente que les ha dado unas golpizas a sus hijos
por algo que cuando ellos no estaban enojados y vieron que lo hicieron, no les dijeron nada. El niño creyó que no pasaba nada, lo vuelve a hacer, pero los agarra en un momento de un gran enojo. ¿Y qué va a pasar? La reacción y la golpiza es tremenda, algo que no se esperaba. Y eso es traicionar la confianza de sus hijos. Es darle un escorpión en vez de darle un huevo, ¿verdad? Nosotros, un niño es totalmente dependiente del cuidado de sus padres. ¿Y cuántas madres no han abandonado a sus hijos? Eso es darles el escorpión, darles traición, ¿verdad? No digamos cuando ha habido abuso sexual en el seno del hogar y los niños lo dicen y no les creen o los padres hacen caso omiso del asunto para no tener problemas con la pareja, ¿verdad? Es una gran traición. Podríamos decir que es traición de alto nivel, ¿verdad? Entonces, eso es veneno de escorpión que paraliza a una persona y hasta la puede llegar a matar. Hay personas que han llegado al suicidio cuando han vivido una experiencia tan dolorosa y si el Señor Jesús no sana esa herida, esa persona puede llegar a desear morirse y hasta poder cometer el suicidio, ¿verdad? Entonces, esos niños o jovencitos que sufrieron violaciones, golpizas extremas o abandono, eh, por parte de los que supuestamente los tenían que estar cuidando, ¿verdad? ¿Cómo tendrán su alma? Imagínense la influencia, lo que ellos recibieron en vez del cuidado, en vez del huevo, les dieron un escorpión. Entonces, ¿cómo van a ser ellos cuando crezcan? Y mire, tarde o temprano, las personas, si no se entregan al Señor y le entregan su dolor para que el Señor los sane, tarde o temprano el abusado se va a convertir en abusador. Y así viene la cadena. Esa es la razón por la que el enemigo no quiere soltar ese poder de influencia. Y está influenciando al mundo entero, porque dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando dice está bajo el maligno, es bajo su influencia, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que sufrió vejámenes, abusos físicos, verbales o sexuales, tiene que entregar esa área al Señor para que el Señor sane cada parte de su alma lastimada. Porque recordemos que la influencia, nosotros vimos que es el poder de una persona o cosa que puede incluso determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Y la palabra de Dios, cuando ejerce su influencia, va cambiando nuestra manera de pensar. Cuando nosotros nos dejamos influenciar por la palabra, por lo que escuchamos, por lo que el Señor nos dice, hay una transformación interna. Para empezar, hay sanidad. Y cuando hay sanidad, hay una respuesta diferente a como actuábamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en realidad cómo esa influencia se impregna en nuestra mente, en nuestro corazón. Eh, Aquí está lo que yo les estaba diciendo. Nosotros sabemos que somos de Dios, pero también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces vamos a ver acerca del origen de la influencia maligna. ¿Cómo comienza la influencia maligna en una persona? En primer lugar, comienza con la influencia de un espíritu maligno sobre la mente de alguien. Ese alguien ejerce influencia sobre la persona más cercana y así sucesivamente de generación en generación. Y no encontramos mejor caso para ilustrar este que el caso de Eva.
Dice que la serpiente era astuta, más que las otras bestias del campo. Pero ¿quién estaba actuando? ¿Quién estaba utilizando a la serpiente? ¿Verdad? Obviamente Satanás. Y viene Satanás y ejerció una influencia tan profunda en el alma de Eva que lo primero que hizo ella, ¿qué fue? Pues influenciar al más cercano, al único que tenía cerca, ¿verdad? Adán. El primer influenciador fue Satanás y la primera persona influenciadora fue Eva. Y eso lo encontramos en esa fascinante historia que está en el libro de Génesis en el capítulo 3, ¿verdad? Y vamos a ver solo el versículo 6 para que veamos lo que pasó y lo que sigue pasando a través de nosotros. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Mire, ahí estaba ya la influencia, todos los argumentos que Satanás le había dado la hicieron ver que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Mire cómo cambió el pensamiento de ella a través de todo lo que el otro le dijo. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, aquí vemos cómo influenció Satanás a Eva con argumentos contrarios a lo que Dios les había ordenado, contrarios a los mandatos que Dios les había dado, ¿verdad? Ahora, ¿en dónde ejerció la influencia? Y eso tenemos que estar nosotros muy conscientes y cuidar toda esa parte de nuestro ser. Notemos lo que Pablo le dice a los corintios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, miren la influencia agarra por completo nuestros sentidos, dice, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Miren, nuestros sentidos son vulnerables al trabajo del enemigo. Por eso tenemos que cuidar lo que oímos, lo que vemos, aún lo que comemos puede ser una mala influencia para nuestro cuerpo y estarnos nosotros mismos autodestruyéndonos, ¿verdad? Satanás le presentó el fruto prohibido como algo muy bueno, sin consecuencias. ¿A quién influenció Eva después? A Adán. Y esa es la influencia que se está ejerciendo en este tiempo. No pasa nada. ¿Quién habla de pecado? No, tu cuerpo peca, pero tu alma ya es salva para siempre. O como me dijo una vez una persona, ay, yo no creo que un Dios tan grande, tan poderoso y que está tan lejano y tan grandioso se ande fijando en un pecado tan mínimo de alguien que es un punto en el universo como soy yo. Mire qué argumentos. ¿Quién le dio esa influencia a esa persona? El maligno. Y esa es la influencia que tristemente se está manifestando en el mundo entero hoy en día. Cada día son más comunes los pecados y la gente le da menos importancia. Pero si todo el mundo lo hace, es normal, así es. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Esa es la influencia que el enemigo está ministrando a todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, veamos cómo se transmite la influencia negativa. Los amigos y la presión de amigos, obviamente, ejercen una gran influencia sobre nosotros, ¿verdad? Y notemos que Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. O sea, pueden hacerte caer, pueden cambiar tu manera de pensar.
la presión de los padres. Ezequiel 20:18 dice, antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. O sea, si los padres no están en el Señor, la influencia que pueden ejercer sobre nosotros no es buena y tenemos que sacarla y pedirle al Señor que ahí donde nosotros ni siquiera lo vemos, el Señor pueda limpiar ese poder de influencia que ejercieron negativamente sobre nosotros. La presión de los maestros también es considerada en la palabra de Dios. Segunda Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Un maestro puede ser un maestro en la iglesia, un maestro secular, un catedrático. ¿Cuántas personas no han seguido doctrinas que sus catedráticos los influenciaron de que era lo correcto y tal vez fueron a encontrar destrucción? ¿Verdad? Porque son personas de influencia. La presión de los medios de comunicación. Notemos Proverbios 4:25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Miren, cuánta noticia o cosas falsas estamos nosotros oyendo y viendo en redes. Si nosotros dejamos que eso ejerce influencia sobre nosotros, vamos a terminar cambiando nuestra mentalidad de fe por una mentalidad de temor, que es lo que muchos medios de comunicación tratan de transmitir para vender, porque lo que ellos quieren es vender sus publicaciones. A ellos no les importa si usted se llena de terror, si usted se llena de miedo, de angustia, ¿verdad? Las circunstancias también ejercen presión sobre nosotros. En Génesis 39:7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Verso 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. O sea, hay circunstancias que ejercen presión y José tuvo la fuerza del Señor para no caer bajo esa influencia. Pero ¿cuántas personas han caído bajo la presión de las circunstancias? Ay, no, es que es la mujer de mi jefe, es que es mi jefe, ¿cómo le voy a decir que no? Pues sí, hay un poder divino que nosotros recibimos por medio de Cristo, que es el poder del Espíritu, para rechazar la influencia del maligno. También la sociedad ejerce presión. Y en Efesios 5:6 dice Pablo, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie debiera de ejercer una influencia contraria a lo que Dios ha hablado y establecido en su palabra, y nosotros debemos procurar mantenernos bajo esa influencia. Ahora, ¿por qué nos dejamos influenciar? Y aquí viene por qué razón. Generalmente la base de la influencia es la admiración, es el amor o el respeto que nosotros podamos tener por alguien. Hay quienes aman tanto a su novio que el novio les dice cosas contrarias a la palabra y se dejan influenciar, cambian su manera de pensar. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Y todos los domingos, y entonces, ¿cuándo vamos a salir? ¿Y cuándo vamos a tener tiempo para nosotros? Y como lo ama, ¿verdad? Empieza a recibir esa influencia. No digamos con aquellas personas a quien nosotros admiramos, ¿verdad? Algún personaje famoso, algún actor,
ahora incluso se denominan los influencers, ¿verdad? Que tienen miles de seguidores. ¿Por qué? Porque están ejerciendo una influencia. ¿Qué tan buena, qué tan mala? Pues nosotros tenemos que discernir, ¿verdad? Entonces, hay personas que les gusta tanto un actor o un jugador famoso o qué sé yo, alguien que admiran mucho, que quieren ser como él, hablar como él, vestirse como él o ella, ¿verdad? Y consciente o inconscientemente las personas van a comportarse como se comporta esa persona. Entonces hay personas que hasta imitan el hablado de la persona que admiran. Yo recuerdo una persona, era una amiga, ¿verdad? Que estaba pues enamorada tenía su novio chileno, pero miren, y obviamente se movía entre chilenos, pero ella agarró el hablado, las costumbres, la comida, todo le agradaba, ¿verdad? Le gustó tanto que ejercieron una gran influencia sobre ella. Entonces, la imitación eh, de los padres y maestros es inevitable, sobre todo en los niños. Sus almas son tan frágiles, tan vulnerables, que al primero que van a imitar es al papá y a la mamá. La niña quiere ponerse tacones, quiere echarse las cremas, quiere pintarse, quiere todo lo que ve que hace la mamá. Y el niño, obviamente, quiere hacer todo lo que hace el papá, ¿verdad? Por eso es lo importante de la influencia que nosotros estamos ejerciendo sobre aquellos que nos aman, ¿verdad? Entonces, esa imitación a los padres y maestros es normal. Yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento que estábamos estudiando deseamos ser maestros. Yo recuerdo que yo jugaba de ser maestro, sentaba, ponía sillas, ponía un pizarrón y me ponía a jugar de que estaba dando clases. ¿Por qué? Porque admiraba a mi maestra, me gustaba cómo daban la clase, ¿verdad? Pero hay otro peligro con la influencia en el medio cristiano. Ojo con eso. Y es colocarse bajo la influencia de una persona más que bajo la influencia de la palabra de Dios. Hay gente que lo que dice el pastor ciegamente lo cree y tal vez el pastor se equivocó, ¿verdad? O tal vez es alguien que no ha sido restaurado por completo y las personas se dejan influenciar por esa persona aún por encima de lo que dice la palabra. Es que así lo dijo mi líder y así es. Y aunque sea contrario a lo que dice la palabra. Y ese es un gran peligro, ¿verdad? Llegar a admirar tanto a alguien que, que nos dejemos influenciar ciegamente por él. En Segundo Reyes, capítulo 12, tenemos la historia del rey Joás. Joás en su infancia le tocó vivir una tragedia familiar porque él era nieto de Atalía y cuando se enteró que Jehú había matado a todos los hijos de Acab, mandó a matar a toda la descendencia real de Ocosías, entre los cuales estaba Joás, pero su tía, que era hermana de Ocosías, su padre, lo escondió, dice, durante 6 años a Joás. Y mientras tanto, Atalía estuvo reinando, pero vamos a ver lo que dice la palabra en Segundo Reyes 11:4. Mas al séptimo año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia y los metió consigo en la casa de Jehová e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Después de varias estrategias de este sacerdote Joiada, finalmente coronaron a Joás como rey. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 12. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio,
y le hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos, dijeron, viva el rey. No nos vamos a poner a estudiar todo lo que pasó porque el punto es otro. En el versículo 21 dice que Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Imagínense, piensa en alguien que usted conoce que tiene más o menos esa edad. ¿Qué decisiones podía tomar? Si era de 7 añitos, ¿verdad? Pero notemos lo que dice la palabra en el versículo 21. Ahora nos vamos a ir, segundo Reyes, capítulo 12 y versículo 2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo, y vamos a utilizar que lo influenció el sacerdote Joiada. O sea, él estaba bajo la influencia no de la palabra, sino del sacerdote, porque dice luego la palabra en 2 Crónicas 24:17, que muerto Joiada vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Joás era influenciable, notemos. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y aquí podemos ver claramente que mientras vivía el sacerdote Joiada, él era el que estaba ejerciendo la influencia, pero pero Joás no estaba bajo la influencia de Dios, sino que bajo la influencia del ministro. Y eso es lo que un ministro jamás debe permitir, que estén solamente bajo su influencia. Usted debe influenciar para que ellos se pongan bajo la influencia de Dios como el ministro está, para que ya no dependan de la persona. Hay personas que admiran tanto a su pastor, y yo no digo que no lo hagan, pero lo admiran por encima del Señor, porque cuando no está el pastor no sienten la presencia. Cuando no están en determinada congregación no sienten la unción. ¿Por qué? Porque no están bajo la influencia de la palabra, sino bajo la influencia de personas o de cosas, ¿verdad? Entonces, es peligroso estar bajo la influencia de una persona y no bajo la influencia del Señor, porque la persona está débil. La que no está bajo la influencia directa de Dios está débil y se puede desviar como le pasó a Joás, ¿verdad? Nosotros, en realidad, como líderes, estamos obligados a enseñar la palabra de Dios, pero estamos obligados a enseñar que la mejor influencia no viene de nosotros, sino viene de Dios. Entonces, yo creo firmemente que nosotros, los hijos de Dios, debemos de ser buenas influencias. Notemos lo que Pablo le dice a los efesios, y con esto vamos a ir terminando. Sed, pues, dice, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave, dice esta versión. El andar en amor va a ser la influencia más grande que nosotros podamos causar a otro ser humano, pero no en el amor de nosotros, sino en el amor de Cristo, porque nosotros les podemos fallar, porque tenemos defectos, tenemos carencias, pero Jesús nunca nos va a fallar. Y cuando nosotros, además de ser bien influenciadas por un líder, por un maestro, decidimos que la influencia de Dios sea la que dirige nuestras vidas, entonces nosotros vamos a poder ser personas de buena influencia para otros. En tanto, la gente todavía necesita admiración, necesita aprobación, va a,
a ejercer una mala influencia porque va a necesitar, va a desear ser aprobado, ser admirado y que las personas estén bajo su influencia más que de cualquier otra cosa, ¿verdad? Incluso bajo la influencia del Señor. Entonces, yo creo firmemente que nosotros, los hijos de Dios en general, tenemos que ser buenos influenciadores. Nosotros hemos podido ver en corto tiempo que la influencia puede tener un gran poder tanto de destrucción como de edificación. Cuando una persona es una buena influencia, va a estar ganando almas para el reino, va a estar llevando a las personas a la presencia de Dios y no a depender de ellas mismas, ¿verdad? Ahora, la pregunta hoy que nos podemos hacer hoy en la noche es, ¿nosotros seremos influenciadores positivos o negativos? Vea usted a las personas sobre las cuales usted ejerce influencia. ¿Y cómo las ve? ¿Qué fruto han dado? ¿Verdad? Desde el tiempo en que usted ha ejercido influencia sobre ellos. Entonces, necesitamos que el Espíritu Santo limpie nuestro corazón de toda esa influencia negativa que recibimos desde casa. Todas esas piedras que se incrustaron en nosotros, esos argumentos que no deben estar ahí, ese veneno de serpientes o de escorpiones, ¿verdad? Así que yo los invito a que oremos en esta noche para que nosotros nos pongamos bajo la influencia del Espíritu Santo y que Él nos dirija para que salga todo lo que nos sirve, todo lo que estorba, todo lo que no nos permite a nosotros ser una buena influencia. Vamos a orar, mis amados. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos ante tu santa presencia, Señor, sabiendo que la mejor influencia viene de ti. Señor, tú tuviste 3 años de ministerio en la tierra, suficientes para ejercer la influencia más poderosa que hombre alguno ha podido dejar. Y Padre, en esta hora clamamos que tu Espíritu Santo nos ayude a desarraigar de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, todas las malas costumbres, esas costumbres que aprendimos, Señor, en la casa de hacer señalamientos a espaldas de los demás, de emitir juicios, de criticar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que sea desarraigada de nuestra conducta, de nuestra mente, Señor. Ese veneno de orgullo, de soberbia, de vanidad que quedó incrustado. Necesitamos que el poder de la sangre de Cristo lo lave de nuestra vida. Señor, todo aquello que a ti te desagrada, todo aquello que es un estorbo para nuestro crecimiento espiritual, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Tú que sí sabes dar, Señor, el Espíritu Santo, porque esa es la conclusión de ese versículo, que tú sí nos vas a dar el Espíritu Santo a todo aquel que te lo pida. En esta hora, Padre, estamos clamando por una llenura de tu Espíritu para poder ser agradables a ti, para poder ejercer la influencia correcta que tú estás esperando de cada uno de tus hijos. Señor, yo te clamo en esta hora que tus hijos que están conectados, los que van a ver esta enseñanza en diferido, puedan recibir, Señor, el poder de tu Espíritu para quebrantar toda influencia que el enemigo dejó sembrada en nuestro ser. Todo veneno, Señor, pueda salir de nuestra alma. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por el mover de tu Espíritu, por el poder limpiador de la sangre que por amor se derramó en esa cruz del Calvario para que nosotros ahora podamos ser limpiados de toda iniquidad, de todo lo que se impregnó y que ha viajado de generación en generación
generación hasta nuestra generación, pero hoy podemos decir que se detiene esa mala influencia porque es desarraigada de nuestra vida y que a partir de que nosotros estamos bajo la influencia de Cristo, nosotros ejerceremos una influencia positiva para glorificar su nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, amados hermanos. Espero que este tema haya bendecido su vida. Mi hermana que me pidió mi hermana Silvia que me pidió este estudio, pues amiga, espero que lo hayas visto, que hayas tomado nota. Sabemos que aunque sea un estudio repetido, siempre tiene cosas nuevas el Espíritu Santo que hablar a nuestro corazón. Que el Señor me los bendiga grandemente, mis amados. Y primeramente Dios, nos vemos el domingo 10:30 de la mañana. No se pierda la enseñanza, no se pierda la alabanza, todo lo que sucede glorifica al Padre en el servicio. Así que, mis amados, nos vemos y un abrazo virtual para todos en el nombre mío y por supuesto, en el nombre del Señor. El Señor les bendiga, mis amados.